world without the world we want. I want a world filled with smiles and laughter, where everybody spreads love instead of hate. I want a world where all people take care of our planet. I want a world without pollution. I want a world where our children can go anywhere safely and freely. I want a world where our unique differences won't separate unite us in love. A world that brings justice to those who treat anybody as anything other than equal. I want a world without borders, physically and mentally, where all people are treated equally, no matter what. I want a world of liberation, a world where we can breathe without borders of identity, gender, or race. A world where we are free, spoken, heard, and equal. A world where we can all belong. Buenos días, bienvenidos. Hoy estamos conmemorando los 75 años de existencia de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización fue fundada en el 24 de octubre del año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La finalización, por así decirlo, se decidió varias naciones crear esta organización, la cual se dedica a procurar la paz y el bienestar de los países. En conmemoración se realizó la exposición de las Naciones Unidas de los estudiantes. Los temas que vamos a tratar son cultura, economía, política, idiomas, gastronomía, religión, geografía e historia de los siguientes países. Rusia, con los siguientes integrantes: Hernández, Daniel, Néstor y Luis Mario. También tenemos el siguiente país, que sería Corea del Norte, con los siguientes estudiantes: Martínez, Arango, Sabac y González. Tenemos también Grecia, con Sabina, Paulina, Guillermo y Aguilar. Tenemos también Corea del Sur, con Carlos, Elisa, Alejandra y Ashley. Estos son los países que vamos hoy, las exposiciones, y se va a exponer sobre estos países los temas que dije anteriormente, ¿sí? Las exposiciones se hicieron por medio de videos, se grabaron los videos, ellos estuvieron trabajando un proceso exhaustivo, ¿sí?, de investigación para poder exponer sobre estos países. Esperamos pronto sus comentarios de apoyo en estos videos que con tanto esfuerzo hicieron sus hijos, los estudiantes, ¿sí? Que tengan un muy buen día, espero disfruten sus videos y los aprecien mucho. Buen día. Hola, soy Santiago Arango y les vengo a hablar de la geografía de Corea del Norte. Este se encuentra en el continente asiático. El territorio norcoreano abarca la mitad septentrional de la península de Corea, que de unos 1100 kilómetros de longitud. La mayor parte de su territorio está formada por colinas y montañas separadas por valles profundos y estrechos en el norte y en el este, y por planicies costeras al oeste. Abarca 120.540 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 25.549.819 personas. Y por último, su capital es Pyongyang. Como pueden observar aquí, tiene una frontera con China, una pequeña frontera con Rusia y por último su frontera con Corea del Sur. Yeah. Vamos a hablar de la economía. Su principal economía se basa en agricultura, alimentos, bebidas, calzado, equipos mecánicos y de transporte, floritura, ganadería, petróleos, química y textiles. Su moneda es el won norcoreano. Corea del Norte es la economía número 117 por su volumen de PIB. Sus habitantes tienen un nivel bajísimo de nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita. $1 estadounidense es igual a
1.137.94 wons. En Corea del Norte, la semana laboral obligatoria comienza el lunes y termina el jueves. Trabajar el viernes es opcional, así que sus 32 horas obligatorias se convierten en el país con la semana laboral más reducida del mundo. Su fuente principal de dinero foráneo se cree que llega a los millones de toneladas de carbón que le vende China cada año. Esto representó un tercio de sus exportaciones oficiales en 2015. Corea del Norte también exporta otras materias primas y bienes básicos a China, como mineral de hierro, mariscos y ropa. Ahora acompáñenme. Estos son sus billetes. Este es aproximadamente $1, un poquito menos. Y este, que es el más elevado, son como $4. Y aquí están sus monedas. Hola, yo soy Sergio González y hoy les voy a hablar sobre la historia de Corea del Norte. Empezamos por la división de Península de Corea. La ocupación de la península de Corea entre 1910 y 1945 fue uno de los periodos más oscuros de la historia coreana. Las fuerzas de ocupación obligaron a muchos ciudadanos, sobre todo en el norte, a trabajar como esclavos en fábricas, minas e industria pesada. Además, la utilización de chicas como mujeres de consuelo, eufemismo de prostitución forzada, para los soldados japoneses sigue siendo motivo de resentimiento y controversia en ambas Coreas. Casi toda la actividad guerrillera contra la policía y el ejército japonés se desarrolló en las provincias septentrionales de Corea y la vecina Manchuria. Los norteños se enorgullecen todavía de haber soportado una carga desproporcionada en la lucha contra Japón. De hecho, algunos libros de historia norcoreana moderna inducen a creer que Kim Il-sung derrotó a los japoneses casi sin ayuda. Si bien sus hazañas se han exagerado, Kim Il-sung fue un poderoso líder de la resistencia, aunque no lo bastante para liberar Corea de los japoneses. Esta tarea le tocó al ejército rojo soviético, que en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial penetró en Manchuria y el norte de Corea cuando se retiraban las tropas japonesas. Estados Unidos, que era consciente de la importancia estratégica de la península y no quería que quedara en manos soviéticas, empezó a trasladar tropas al sur del país. A pesar del acuerdo alcanzado en Yalta para ceder la custodia de Corea conjuntamente a la Unión Soviética, Estados Unidos y China, no se le llegaron a establecer planes concretos con esta finalidad y el Departamento de Estado de Estados Unidos asignó la división del país a dos jóvenes funcionarios que, teniendo a la vista un mapa de National Geographic, trazaron la línea divisora en el paralelo 38. Las fuerzas estadounidenses tomaron rápida posesión de la mitad sur del país, al tiempo que los soviéticos se establecían en el norte, parándose en ambos en aquella raya de separación arbitraria. La intención de celebrar elecciones democráticas en toda la península no tardó en quedar rehén de las tensiones de la Guerra Fría, y después de que el norte se negara a permitir que los inspectores de la ONU cruzaran el paralelo 38, el sur proclamó la República de Corea el 15 de agosto de 1948. El norte, por su parte, proclamó la República Popular Democrática, RPDC, 3 semanas después, el 9 de septiembre de 1948. La segunda parte de la historia, la Guerra de Corea. Corre el rumor de que fue Stalin en persona quien eligió a Kim Il-sung, que entonces tenía 33 años, para gobernar la nueva RPDC. El ambicioso y ultranacionalista Kim era un perfecto desconocido, aunque cuentan que Stalin le favoreció precisamente por su juventud. Ni se le debió pasar por la cabeza que Kim no solo sobreviviría a él y a Mao Zedong, sino al propio comunismo para convertirse en uno de los jefes de Estado más longevos en el ejercicio de su cargo. En cuanto Kim asumió el liderazgo de Corea del Norte, se dirigió a Stalin para que sancionara una invasión del sur. El hombre de acero rechazó por 2 veces la pretensión de Kim en 1949, pero acabó dándole luz verde un año después. Durante la brutal Guerra de Corea de 1950 a 1953, se asistió el poderoso avance de Corea del Norte hacia el sur, donde estuvo a punto de expulsar las fuerzas de Estados Unidos por mar, a lo que siguió un contraataque de Estados Unidos y la ONU, que lograron ocupar casi toda Corea del Norte. Cuando la situación empezó a complicarse para el norte, Kim optó por retirarse a las montañas y librar una guerra de guerrillas contra el sur, sin saber que Mao Tse-tung había decidido prestar ayuda encubierta al norte enviando a las fuerzas del Ejército Popular de Liberación disfrazadas de voluntarios. Cuando el EPL penetró en el país, el norte desplazó en el frente hasta el paralelo 38 y con 2 millones de muertos, el impasse
originario se mantuvo más o menos igual. Para los que no saben qué es el impasse, es la situación en la que no se encuentra un asunto o problema que no progresa o al que no se le encuentra solución. Prosigo. El acuerdo de armisticio obligó a ambas partes a retirarse 2 kilómetros de la línea de alto el fuego, creándose así la zona desmilitarizada DMZ que todavía existe hoy. La tercera parte de historia. La reconstrucción del país. A pesar de que los chinos habían relegado a Kim a un segundo plano al tomar control de la guerra, el comandante en jefe del ejército chino, Peng Duai, trataba a Kim como un subordinario, a lo que lo irritaba enormemente al futuro gran líder. Se quedaron en Corea del Norte y ayudaron a la ingente labor de reconstruir una nación casi arrasada por los bombardeos. Al mismo tiempo, tras su malhadado intento de reunificar la nación, Kim Il-sung inició un proceso de consolidación política y en un intento de tomar el control absoluto del Partido de los Trabajadores de Corea, desencadenó una represión brutal. Ejecutó a su ministro de Asuntos Exteriores y a quienes creía que entrañaban una amenaza para él, después de que Khrushchev censurara el culto de personalidad de Stalin en 1956. En 1956, el miembro del Comité Central Jung Kong-hun se levantó uno de las reuniones y censuró a Kim por crímenes parecidos. De Jung nunca más se supo y su desaparición rubricó la sentencia de muerte a la democracia norcoreana. A diferencia de muchos líderes comunistas, el culto de personalidad para el norte, Kim optó por retirarse a las montañas y librar una guerra de guerrillas contra el sur, sin saber que Mao Tse-tung había decidido prestar ayuda encubierta al norte enviando a las fuerzas del Ejército Popular de Liberación dispersadas de voluntarios. Cuando el EPL penetró en el país, el norte desplazó en el frente hasta el paralelo 38 y con 2 millones de muertos, el impasse originario se mantuvo más o menos igual. Para los que no saben qué es el impasse, es la situación en la que no se encuentra un asunto o problema que no progresa o al que no se le encuentra solución. Prosigo. El acuerdo de armisticio obligó a ambas partes a retirarse 2 kilómetros de la línea de alto el fuego, creándose así la zona desmilitarizada DMZ que todavía existe hoy. La tercera parte de historia. La reconstrucción del país. A pesar de que los chinos habían relegado a Kim a un segundo plano al tomar control de la guerra, el comandante en jefe del ejército chino, Peng Duai, trataba a Kim como un subordinario, a lo que lo irritaba enormemente al futuro gran líder. Se quedaron en Corea del Norte y ayudaron a la ingente labor de reconstruir una nación casi arrasada por los bombardeos. Al mismo tiempo, tras su malhadado intento de reunificar la nación, Kim Il-sung inició un proceso de consolidación política y en un intento de tomar el control absoluto del Partido de los Trabajadores de Corea, desencadenó una represión brutal. Ejecutó a su ministro de Asuntos Exteriores y a quienes creía que entrañaban una amenaza para él, después de que Khrushchev censurara el culto de personalidad de Stalin en 1956. En 1956, el miembro del Comité Central Jung Kong-hun se levantó uno de las reuniones y censuró a Kim por crímenes parecidos. De Jung nunca más se supo y su desaparición rubricó la sentencia de muerte a la democracia norcoreana. A diferencia de muchos líderes comunistas, el culto de personalidad de Kim se generó casi de inmediato. El sobrenombre Sor-Yong o Gran Líder ya se escuchaba de las conversaciones cotidianas en la década de 1960. Y el compromiso inicialmente contraído para instaurar una democracia con elecciones multipartidistas no tardó en olvidarse. Durante la primera década del gobierno de Kim Il-sung, la vida de los obreros y campesinos mejoró sustancialmente. A la alfabetización y la asistencia sanitaria generalizada siguió en el acceso a la enseñanza superior y la militarización total del Estado. Sin embargo, en la década de 1970, Corea del Norte cayó en la recesión de la que nunca se ha podido recuperar. Durante este periodo en el que figura de Kim Il-sung había alcanzado la divinidad en la sociedad, su hijo Kim Jong-il, a quien solo se le conocía como el centro del partido en los órganos de la prensa oficiales, comenzó a emerger de entre la nebulosa masa del entorno de Kim. En el Congreso del Partido celebrado en 1980, Kim Jong-il fue nombrado para ocupar varios cargos políticos relevantes, como un asiento en el Politburo o incluso se le concedió el título honorífico de querido gran líder.
Kim Jong-il fue designado sucesor hereditario del gran líder en 1991 comandante supremo del ejército, a pesar de que nunca había servido ni un día en sus filas. Desde 1989 hasta 1994, padre e hijo aparecían casi siempre juntos en las fotografías, recibían alabanzas en tándem y por lo general se les mostraba trabajando en estrecha colaboración, preparando así el pueblo norcoreano para una dinastía hereditaria. Dicho esto, ya terminé con historia, ahora les voy a hablar sobre el idioma de Corea. El idioma coreano fue promulgado en el año 1446 por el cuarto rey de la dinastía Joseon Seongjong el Grande en 1397 a 1450, junto a un grupo de investigadores para que el pueblo pudiera leer y escribir fácilmente. En el mundo existen más de 3.000 idiomas, de los cuales solo 100 tienen sus respectivas escrituras. Pero de todas estas escrituras no existe ninguna independiente que se haya inventado por solo una persona sin influencia de otras. El hecho de editar en libros sus teorías científicas, las explicaciones detalladas, los objetivos, épocas, utilidades y sobre los autores de la invención fue una obra sin precedentes en la historia y sumamente valorada por los lingüistas del mundo. Con estos respaldos fue designado por la UNESCO en octubre de 1997 como Patrimonio Cultural del Lenguaje. La cultura de Corea está siendo un tema muy interesante en el mundo por la influencia del Hallyu y el gran desarrollo económico. Junto al aumento de la cantidad de personas que aprenden el lenguaje coreano, hay cada vez más universidades en el mundo que establecen un departamento de coreano. Frente a estos sucesos, el Estado coreano está estableciendo centros de educación coreana como el Sekyonghakdang, trabajos de traducción de libros básicos del lenguaje coreano según las características particulares de las distintas culturas de cada país y los diferentes intentos de explotación. Debido al aumento de la cantidad de personas que aprenden el idioma coreano, se ha necesitado una forma de evaluar la capacidad del lenguaje. El Instituto Nacional de Evaluación de Estudios de Corea está ejecutando el examen de nivel del idioma coreano, llamado TOPIK. A partir del 2005 se está realizando extranjeros para la autorización del empleo. Muy bien, esto fue todo. Ya les terminé de hablar sobre la historia de Corea. Ahora les voy a hablar sobre el idioma coreano. Fue promulgado en el año 1446 por el cuarto rey de la dinastía, Joseon Seongjong el Grande, en 1397 a 1450, junto a un grupo de investigadores para que el pueblo pudiera leer y escribir fácilmente. En el mundo existen más de 3.000 idiomas, de los cuales solo 100 tienen sus respectivas escrituras. Pero todas estas escrituras no existen ninguna independiente que se haya inventado por solo una persona sin ser influenciada de otras. El hecho de editar en libros sus teorías científicas, las explicaciones detalladas, los objetivos, épocas, utilidades y sobre los autores de la invención fue una obra sin precedentes en la historia y sumamente valorada por los lingüistas del mundo. Con estos respaldos fue designado por la UNESCO en octubre de 1977 como Patrimonio Cultural del Lenguaje. La cultura de Corea está siendo un tema muy interesante en el mundo por la influencia del Hallyu y el gran desarrollo económico. Junto al aumento de la cantidad de personas que aprenden el lenguaje coreano, hay cada vez más universidades en el mundo que establecen un departamento de coreano. Frente a estos sucesos, el Estado coreano está estableciendo centros de educación coreana como el Sekyonghakdang, trabajos de traducción de libros básicamente del lenguaje coreano, según las características particulares de las distintas culturas de cada país y los diferentes intentos de explotación. Debido al aumento de la cantidad de personas que aprenden el idioma coreano, se ha necesitado una forma de evaluar la capacidad del lenguaje. El Instituto Nacional de Evaluación de Estudios de Corea está ejecutando el examen de nivel del idioma coreano, TOPIK. A partir del 2005 se está realizando el examen del nivel del idioma coreano destinado a los trabajadores extranjeros para la autorización del empleo.
Soy Santiago Martínez y les voy a hablar de la religión en Corea del Norte. Corea del Norte es un país mayormente ateo con el 35,68% de su población. La religión más extendida es el animismo, que es tomar como Dios o deidad a cualquier persona o cosa. Esta está en un 16% de su población. Las últimas encuestas señalan que 1, 2 y 3. Las últimas encuestas señalan que el porcentaje de no creyentes se ha mantenido en 64,32%. El número de personas que profesan el animismo no ha variado en la encuesta anterior, que declaraba practicarlo o al menos seguirlo, y el 16% según los últimos datos ahora son Ahora voy a hablarles de la política de Corea del Norte. La República Popular Democrática de Corea se define a sí misma como un Estado popular socialista, rigiéndose a través de un sistema unipartidista y un predominio de medios de producción. La ideología Juche, idea original variante coreana del leninismo, es la línea oficial del pensamiento del Estado, según el artículo 3 de la Constitución Socialista de 1972. La estructuración de los organismos de Corea del Norte sigue el principio del denominado centralismo democrático, basado originalmente en el modelo marxista. Partidos políticos. El Partido de los Trabajadores de Corea, a veces conocido como por sus siglas en inglés WPK, fundado en 1945 con definiciones marxista-leninistas, y posteriormente redefinido como Juche, es el principal partido político. El Partido Socialdemócrata de Corea y el Partido Chondoísta Chong-U están unidos en el Frente Democrático para la Reunificación de la Patria, creado en junio de 1944. Jóvenes y mujeres están organizados en la Unión de la Juventud Trabajadora Socialista y la Unión de las Mujeres Democráticas. Elecciones cada 5 años como norma general. Yo puse a David Wayne Sergio Sabah y hoy les voy a hablar de la cultura y la gastronomía de Corea del Norte. La cultura contemporánea de Corea del Norte está basada en la cultura tradicional coreana, pero desarrollada desde la creación de los coreanos del norte en 1981. Los coreanos han sido capaces de desarrollar y mantener una cultura única luego de adoptar y ser influenciados por culturas vecinas por cerca de 3.000 años. Durante la ocupación japonesa de 1910 a 1945, el gobierno de dicho país intentó que los coreanos adoptaran el idioma japonés y su cultura. Muchos artefactos coreanos fueron quemados y destruidos por los japoneses. El deseo del régimen norcoreano de preservar su cultura, incluyendo varios aspectos de Corea del Norte, siendo la comida, vestimenta y arte, entre otros más. Sin duda, la comida asiática puede ser muy atractiva y exótica para la mayoría de gente occidental, debido a que esta está involucrada y utiliza ingredientes totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a consumir y a tomar diariamente, así como también técnicas de cocina características de este continente que les dan un sabor y una textura, muchas cosas diferentes a los platillos únicos. Claro que la comida asiática puede cambiar en gran medida dependiendo de qué región y qué país provenga, debido a que poseen culturas muy diferentes. Una de las gastronomías más grandes de Asia, también de las mundialmente conocidas, está en Corea del Norte. Una de las características más importantes de la comida coreana es la elaboración, que puede ser
tan complicada y extraordinaria, tan única. Este es un refresco típico de Corea del Norte a base de jarabe de maíz y cítricos. Este es un postre también muy típico a base de arroz, azúcar, canela, frutos secos, aceite de ajonjolí y soya. Está muy rico, lo comen casi todos los días para desayuno o cena. Y pues nada, está muy rico. Esta fue mi presentación y espero que les haya gustado. Buenas tardes.